La bienvenida a todos ustedes al Ateneo, a este acto de la Agrupación Republicana, el Imperialismo y Movimiento Obrero, y también dar las gracias a Annie Lacroix de la Universidad de París-Diderot, Ángeles Maestro, nuestra querida Nines, que ya ha venido varias veces, y también doy las gracias a Rosa Arteaga de nuestra agrupación, porque es la que realmente con Nines han organizado todo este acto y han realizado pues toda la estrategia que conlleva organizar un acto de este tipo para que venga Annie Lacroix desde París. Entonces yo solamente os doy las gracias a todas y a todos y paso la palabra a Rosa o a Nines primero. Hemos cambiado el turno, pero no importa. Pues adelante, Nines. Y muchas gracias de nuevo por venir a esta casa, que hacía tiempo que ya no venías. Sí, es verdad. Y muchísimas gracias porque yo sé que los esfuerzos que cuesta organizar todo esto en el nuevo orden del Ateneo. Entonces, muchísimas gracias. Pero lo primero que quería decir es que, hombre, Rosa y yo hemos trabajado pues la logística, digamos, ¿no? Pero en la parte que a mí me corresponde, esto estaba organizado y bueno, el viaje y todo eso de Annie está organizado por la Plataforma de Madrid contra la OTAN y las bases, ¿no? Es una organización que agrupa a varias organizaciones a su vez y que surge a raíz de la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid en el año 2022. Y tenemos que decir que... No se oye nada para acá, pues, sí. Se oye normalmente. Bueno, pues lo quiero decir por la grabación. Bueno, los agradecimientos al Ateneo y a quienes de verdad hacéis posible que, aunque sea un poquito, el Ateneo conserve ese carácter de espacio de libre pensamiento y de libertad y que no esté sometido a la dictadura, la peor, que es la del dinero. Bueno, pues la dictadura del dinero. Bueno, pues muchas gracias y lo que quería decir es que yo represento aquí hoy, aparte de hacer la función de luego traducir... Ay, ¿qué se va? De luego traducir a Annie, luego lo explicaré. Quien ha organizado este acto conjuntamente con el Ateneo es la Plataforma de Madrid contra la OTAN y las bases, que agrupa a diferentes organizaciones y que se creó en el año 2022 con ocasión de la celebración en Madrid de la cumbre de la OTAN, financiada entonces por el gobierno del PSOE, pero también de Podemos, también Sumar y todo eso. Entonces creíamos que era muy importante que un acontecimiento que pone de manifiesto el alineamiento de nuestro país con el imperialismo fuera contestado desde el discurso político, desde la calle y desde esa voz del pueblo que muy mayoritariamente votó que no no ganó el no en el referéndum de la OTAN, pero hubo muchísima gente que votamos que no en el referéndum de la OTAN y los que votaron que sí también fueron estafados en el referéndum de la OTAN porque las tres condiciones para el sí fueron casi inmediatamente incumplidas, ¿no? Si recordáis, era que nuestro país nunca pertenecería a la estructura militar de la OTAN. Javier Solana, ya en el año, cuando la guerra de la OTAN contra Yugoslavia, era el secretario general de la OTAN, ya estábamos participando con todos los ejércitos y todo lo que había. Tampoco iba a haber armas nucleares en España
el convenio bilateral dice, entre España y Estados Unidos, dice que el gobierno español no preguntará qué llevan los barcos y que no llevan los aviones, con lo cual, y que la presencia militar de Estados Unidos iría cada vez a menos. Y claro, evidentemente no es así. Lo que quería decir también es que creemos que los últimos acontecimientos, o sea, la OTAN no ha dejado de avasallar, de invadir, de presionar países, pero creemos que lo que ha sucedido con Estados Unidos y con Israel en el ataque a la República de Irán ha puesto de manifiesto hasta qué punto no solamente es una guerra ilegítima, ilegal y tal, sino hasta qué punto el país atacado considera legítimamente que las bases de la OTAN que tiene al alcance de la mano son territorio del país atacante y que por lo tanto las bases que hay en el Estado español son territorio de Estados Unidos y por lo tanto corresponsables del ataque y que por lo tanto la salida del Estado español de la OTAN, el desmantelamiento de las bases y la lucha contra los gastos militares absolutamente desmesurados que están impuestos por la OTAN a nuestro país de dinero público es un escándalo, habiendo las necesidades sociales que hay y sabiendo que son gastos para atacar a países, a pueblos que no nos han hecho absolutamente nada. Y que, ya que estamos en el Ateneo Republicano, aparte de recuperar la República Española, aparte de recuperar la soberanía sobre nuestro país, también vale la pena recordar que solamente en el artículo 6 de la Segunda República se hablaba de la neutralidad de España y que España no participaría nunca en ninguna guerra de agresión a otro país y que el ejército estaría exclusivamente para defendernos si es que somos invadidos. Bueno, si somos invadidos por alguien. Así que muchas gracias por haber venido. Lo único que quería añadir es que creo que es la primera vez, si estoy equivocada pues ya lo diréis, que es la primera vez que se trata un tema como este, que es la penetración del imperialismo en el movimiento obrero, que arroja luz sobre hechos que muchas veces nos exasperan porque vemos la debilidad del movimiento obrero, el aumento de la explotación a los trabajadores, las listas negras que creíamos que eran cosa de hace mucho tiempo y llevan dos compañeros subidos a una grúa a 25 metros de altura para denunciar que su empresa Navantia, pese a tener una altísima cualificación, no les contrata precisamente por haber sido destacados dirigentes del movimiento obrero. Bueno, pues todo eso no viene de ahora, ni es una casualidad. Todo eso ha sido conscientemente planificado por el imperialismo como cúpula organizada y armada de la burguesía internacional. Entonces, bueno, yo no digo más porque Nieves va a presentar a nuestra compañera Annie Lacroix. Nuestra compañera Rosa va a presentar a Annie Lacroix y yo solamente os agradezco mucho que hayáis venido y deciros que habrá oportunidad para hablar después, para hacer preguntas y que como ella no tiene la posibilidad de hablar, pues la grabación suya en francés tiene una voz superpuesta, de manera que no gastemos tanto tiempo en la traducción sucesiva. Pues nada más y muchísimas gracias.
Bien, entonces yo voy a presentarla porque más o menos las biografías siempre son convencionales, pero es una buena introducción para saber ante quién nos encontramos, ¿no? Ella no tiene ambajes en decir que es una historiadora marxista francesa especializada en las relaciones de Francia con Alemania y Estados Unidos entre los años 30 y 50. Sería su especialidad. Una historiadora que no ha dejado nunca de investigar, aunque se acote en un periodo de tiempo, tiene una trayectoria y proyección en cualquier cosa que tenga que decirnos y en cualquier cosa que tengamos que escuchar. Además, también ella es experta en estudiar el colaboracionismo durante la Segunda Guerra Mundial, entre los países que forman parte de ellos y como una manera de consolidar un imperialismo del que nos va a hablar. Ella ha sido discípula de Pierre Vilar, bien este autor, los que estudiábamos políticas en los años 70, pues era de esos libros que no entraban, es decir, no se recomendaban en filosofía y letras, por ejemplo, pero bueno, él tenía sus libros y para nosotros, o para las que teníamos mi edad, ya fue importante encontrarles y poder leer sus libros. Ella fue discípula y luego la tesis doctoral se la terminó con otro profesor. Ha sido profesora emérita de Historia Contemporánea en la Universidad de París, Diderot, que hoy sería París-Cité. Fue miembro, fundadora del Polo de Renacimiento Comunista en Francia, creado en el 2004, y esto es interesante, sobre eso le preguntaré algo, porque no es lo mismo hablar de comunismo de una manera genérica, en el que ya a gente que sale de los ámbitos académicos confunde bastantes cosas, sobre todo ante las dificultades que hay hoy en día en saber si el nuevo orden mundial tiene algo que ver con esto o no tiene que ver con esto. En fin, es una cuestión de corriente, es una cuestión de que empecemos a estudiar cuáles son las estructuras de los cambios y a cuáles nos ascribimos, ¿no? Entonces ella es doctora en literatura bajo la dirección de Joan Bouvier, y su tesis doctoral giró sobre la historia del sindicato francés de la Confederación General del Trabajo, desde 1944 a 1947 en Francia. Bueno, es numerosa su bibliografía investigadora. También tiene obras de divulgación en otros formatos, como por ejemplo haber participado en documentales como el de Espías de Franco en el 2009 y el de propaganda de guerra y propaganda de paz sobre la guerra del Golfo y la invasión de Irak en 2002. Yo creo que es mejor escucharla y luego entrar en un debate, porque sería bastante largo seguir haciendo una relación de todos sus méritos. De tal manera que, bueno, como ha dicho Nines, el formato va a ser más cómodo que la fórmula de la traducción simultánea, y es una profundización importante, transcurre desde el 1840 al 1900, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta el 1946. Y aunque uno sepa cosas de esa implicación, movimiento obrero y manipulación de élites, hacer un seguimiento de todo esto con tanto fundamento, pues a uno le puede llenar de desilusión, pero también de realismo. Entonces, bueno, vamos a escucharla ya.